suicidio. Eunice Rendón, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿cómo estás, querido Alejandro? Pues con esta noticia que como tú ya lo has mencionado y subrayado, sino que bajo esta nueva administración de Donald Trump hemos visto un abuso constante de las autoridades migratorias y desafortunadamente estas 46 muestras que son las que tenemos registradas, ¿no? Hasta el momento, bajo su custodia en diferentes centros del país, Estados Unidos. Y bueno, ahora este caso, que este es el migrante más joven que ha muerto bajo custodia del ICE en este centro, que además ha sido muy cuestionado, como tú bien dices, por las organizaciones de defensa de derechos civiles, por organismos relacionados con los temas de defensa migrante y hoy también por congresistas que están reclamando el cierre de este centro. En su momento, este centro que está en Florida, que es el Moore Haven, el centro de Glades en Moore Haven, justo había cerrado con Biden y lo reabrió nuevamente el gobierno de Donald Trump en conjunto con el gobierno estatal de Florida. Este es un centro que funciona en colaboración y eso creo que también es importante subrayarlo porque Florida ha sido uno de los estados o autoridades que más ha ayudado a Trump en esta política racista y agresiva. No sé si recuerdas que también fue Florida y su gobernador quien puso en marcha la cárcel de cocodrilos, ¿no? El Alcatraz de los Caimanes, que también fue cerrada porque un juez así lo determinó. Entonces, bueno, primero parece que ese no es un lugar que tiene las condiciones adecuadas desde hace mucho tiempo, lo reabren y hoy pues tenemos esta muerte, pero hay también denuncias de violaciones, de abusos, de maltratos, de racismo y otros más violaciones a los derechos humanos de las personas. Este migrante, además, algo que me llama la atención, Roger Pérez Jiménez, que era un muchacho trabajador, ¿no? Que estaba ahí en el estado de Florida, pues justo clasifica el ICE como presunto suicidio, la muerte o la causa oficial. Sin embargo, bueno, México creo que de forma adecuada está exigiendo una investigación a fondo, que por supuesto se deslinden las responsabilidades, que se sepa realmente qué pasó, porque es muy importante saber qué pasó en este caso para que haya justicia, pero también es muy importante la no repetición de estos hechos en este tipo de centros, particularmente en de Florida, pero como tú bien dices, esta misma semana en otro centro en Texas también murió pues otro migrante afgano y bueno, esto es parte de lo que hemos visto en esta policía migratoria de Donald Trump, que además hay que decirlo, reclutaron a muchas personas en muy poco tiempo. El ICE eran 12,000 personas, de pronto ya son 22,000, van a ser dentro de muy poco 30,000 y todos estos nuevos reclutados pues no han tenido debidos entrenamientos, incluso se han filtrado protocolos o memorándums en donde los capacitaron para allanar las casas de las personas y sacarles un consentimiento verbal. En fin, la misma convocatoria era agresiva, entonces quien se inscribiera ya tenía que tener un cierto perfil. Entonces todo esto pues ha generado muchas problemáticas. Me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está, y la presidenta, ¿no? Pues calificó de estos hechos como inaceptables y están pidiendo que se esclarezcan. Creo que esto tiene que llegar a una defensa hasta las últimas consecuencias y México no puede quitar el dedo del renglón en este tema y en otros, ¿no? Porque no solamente son estas muertes bajo detención, sino el tipo de detenciones que ha habido, que muchas veces detienen a las personas y no registran su detención y eso es prácticamente un secuestro ahí administrativo porque te enteras un mes después que está ahí tu pariente y no puede, y lo peor es que esas personas hasta que no son registradas no pueden acceder a una defensa, por ejemplo, legal, en fin. Entonces creo que esto se enmarca en algo más grande y que bueno, que sí está también ya siendo pues un caso de mexicanos y de muchas otras nacionalidades. Este joven además pues es originario de Chiapas, ¿no? Y pues también se reportan tanto los familiares como en estudios que antes él había tenido en el propio centro, pues no parece tener ningún problema suicida ni de salud mental como lo quieren hacer parecer. Eunice, me pregunto yo si estas exigencias de investigación o notas diplomáticas sirven o han servido de algo en estos casos recientes de abusos y muertes de migrantes.
Yo creo que realmente con Donald Trump su gobierno eso no funciona. Por eso creo que México debe llevar esto hasta las últimas consecuencias y con eso me refiero a que debe poner una defensa legal a llevar el caso para que pues sea de manera, o sea, diplomáticamente, la verdad es que con las formas que estamos viendo hoy no creo que funcione. Entonces tiene que ser por una vía legal que obligue a las autoridades a tener que revisar, a tener que esclarecer, hacer una autopsia, porque ni siquiera eso ha sido publicado, ¿no? La autopsia del cuerpo, en fin, que lleven a cabo los procesos legales necesarios. Sí. Ahora, mencionabas el reclutamiento masivo de agentes para el ICE. Y recordé inmediatamente las escenas de los abusos y muertes de incluso ciudadanos norteamericanos en Minnesota. ¿Eunice? Bueno. Sí, estamos, no sé si me escuchas, Aquí Eunice. estoy. Sí, sí te oigo. Te decía que cuando mencionaste el reclutamiento masivo de agentes del ICE o para el ICE, recordé inmediatamente las escenas de aquellos abusos que incluso costaron la vida a ciudadanos norteamericanos en Minnesota. Claro, bueno, ese es el otro tema. Yo creo que estos abusos ya no solo pasan con personas migrantes, sino más de 150 estadounidenses han sido detenidos durante este periodo de Donald Trump y bueno, 2 asesinados en estos casos de Minneapolis y Minnesota. Y bueno, creo que ya también entrándole al terreno político, pues es a Donald Trump. O sea, es decir, le ha costado por primera vez en la historia desde la otra presidencia y esta de Trump, el 60% de la población estadounidense dice que no está de acuerdo con la política migratoria de Donald Trump ni con la actuación del ICE. O sea, esta opinión principalmente se da por la actuación pública que hemos visto del ICE, quien ha hecho un uso excesivo de la fuerza, quienes salen enmascarados a detener personas, quienes abusan de su poder a la hora de estas detenciones. Han detenido a todos estos estadounidenses porque no les permiten que muestren ni siquiera su identificación. O sea, se los llevan y ya hasta después pues tienen que soltarlos porque son estadounidenses, ¿no? Sí. Pero incluso llegaron a deportar a uno de esos, creo que a Sudán del Sur. O sea, realmente ha habido muchos abusos bajo esta nueva política de Donald Trump y bajo esta nueva policía porque hoy la prioridad no es detener a aquel que cometió un crimen grave como era antes, sino que la prioridad es numérica. Hay que detener 3,000 personas diarias, sea como sea. Entonces, pues detienen a gente. Las acusaciones que había en contra de este migrante mexicano de 19 años, pues realmente era también que no se dejó detener. O sea, eran acusaciones de cosas administrativas, no de crímenes graves, ¿no? Entonces, y creo que esa está siendo la regla. Ahora, Eunice, Donald Trump ha actuado con total impunidad, sin importarle absolutamente nada, ni los derechos humanos, ni la diplomacia, absolutamente nada. ¿Hay alguien o algo que ponga orden, que pueda finalmente lograr que se replantee la política migratoria y que se acaben los abusos por parte del gobierno Trump? Mira, yo creo que estamos ante una situación, un contexto complejo. Ha habido algunos jueces federales que han puesto freno aparte de estas situaciones. Así es como se cerró este centro de Alcatraz de los Caimanes por una orden de un juez federal. Entonces, algunos casos en donde han logrado meter, por ejemplo, en el caso de California, ya no pueden estar enmascarados las personas del ICE porque también un juez federal lo determinó. Entonces, bueno, hay algunas pequeñas batallas que se han ganado y puesto cierto freno, pero la realidad es que hoy, además, Donald Trump tiene casi que la mayoría de la Corte Suprema son gente que él propuso. Entonces, cuando un asunto llega hasta allá, pues ya no sabemos si van a decidir realmente de manera adecuada o con un sesgo también trumpista. Entonces, hoy hay ese riesgo. Lo que sí creo que puede empezar a poner un freno, como lo hizo en el caso de Minneapolis, es la política. O sea, es decir, él sí va viendo estas encuestas donde le ha ido muy mal en todas las elecciones locales que ha habido hasta ahora, ha perdido, ¿no? Entonces, realmente de cara a estas elecciones que va a haber de medio término, pues él sabe que eso le está costando popularidad y, por supuesto, votos. Entonces, quizá eso pueda ser algo
que medio modifique como en el caso de Minnesota sucedió. Él terminó con los operativos, quitó a quien lideraba también estos operativos, también quitaron recientemente a la secretaria A de Kristi Noem, DHS, sí. que justamente era el artífice y la que diario salía a dar mensajes muy agresivos sobre el tema, quien llamó terroristas domésticos a estos dos estadounidenses. Entonces, bueno, creo que en algo ha tenido impacto las encuestas políticas. Entonces, creo que es la única forma bajo la cual él se maneja. Pero pues hay que ver porque también entrenaron a estos agentes para hacer este trabajo. Entonces, hay que ver qué tanto eso se puede modificar. Sí, porque además mientras eso ocurra, mientras se convenza o se vea obligado a modificar su política producto de las encuestas que mencionas, los abusos continuarán. Efectivamente, porque así están estos agentes entrenados y porque hoy hay esa permisividad. Es decir, hasta hoy ninguno de estos agentes que asesinó a las personas estadounidenses ha tenido un castigo. En realidad, en el primer caso de plano lo defendieron. Sí. Y el segundo caso dijeron que iban a abrir una investigación justo porque vio Trump que se estaba generando un montón de manifestaciones en su contra en todo el país por la actitud que había tenido la Casa Blanca, la vocera, la misma Kristi Noem generó mucha molestia porque en 5 minutos salía a decir que eran terroristas domésticos. En vez de decir que iban a abrir una investigación, a ver qué era lo que sucedió, salía a defender y atacar a las personas que eran las víctimas. Ahora, ¿dónde están las organizaciones de latinas, de migrantes en los Estados Unidos? ¿Están realmente intentando hacer algo o haciendo algo o están agazapados? No, yo creo que sí hay organizaciones que están dando la batalla, están buscando alianzas también, incluso pues con algunos demócratas en algunos casos, con los fondos de donde pueden ir ahí sacando que todavía hay en algunos sitios, fundaciones, etcétera, Estados Unidos, y las mismas organizaciones son, algunas de ellas muy autosuficientes y creo que siguen dando la batalla. O sea, hay algunas muy importantes en Chicago, hay otros en Arizona, en fin, sí hay en California mismo, sí hay grupos que siguen dando la batalla y están viendo por la vía legal todo lo que pueden ganar, ahora sí que peleando los casos que ha habido, porque algo que se ha hecho Donald Trump y su gobierno es violar la ley. Entonces, pues por esa vía es como están tratando de defender, pero por supuesto es que esta agresividad y estas políticas a veces superan el alcance también de estas organizaciones. Falta también una voz más firme por parte de los jefes de Estado de los países afectados, porque no solamente son latinoamericanos, son de muchas nacionalidades. Sí, yo creo que, pues sí, o sea, México siempre ha salido y dicho que está en desacuerdo, que es inaceptable, etcétera, pero creo que, como tú bien decías, hay que ver hasta dónde también el gobierno estadounidense pues, responde de una forma adecuada a esos reclamos. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a los casos, a todos los casos donde ya hemos metido un reclamo? Porque ya ha habido varios, ¿no? No sé si recuerdas que también mataron, o murió más bien, otro migrante porque lo querían detener y estaba corriendo ahí en un campo agrícola y se cayó del techo y murió. Entonces, bueno, ha habido varios casos. México en algunos de ellos ha levantado la voz, pero es importante ver qué sigue después de eso y qué otras medidas puede tomar también los gobiernos o en bloque varios gobiernos quizá con lo que hoy está sucediendo. Se antoja muy difícil porque a Donald Trump no le importan las instancias internacionales, no respeta el derecho ni internacional ni nacional, ni la diplomacia. De hecho, es bastante grosero, ¿no? Muchas veces con los países, con México de forma particular, ha criticado a la presidenta, dice un montón que es muy buena onda, pero de pronto que los cárteles controlen. Entonces es un personaje muy difícil también para trabajar en una vía diplomática, pero sí creo que al menos por esta vía de la defensa legal a través de las áreas de protección de los, en este caso el consulado de Miami, pues se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y también pues quizá buscar alianzas entre varios países afectados para pues hacer un llamado. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que ante la falta de un contrapeso a esa política migratoria, me refiero en el marco internacional, la voz y la voz al unísono de los jefes de Estado de los países afectados podría, pues no sé, por lo menos pronunciarse, ¿no?
Pues sí, sí creo que es importante no dejar de lado esas cuestiones también simbólicas, visibles, aunque a Donald Trump no le interesen, Sí. porque finalmente sí se genera, o sea, algo que es muy importante, por ejemplo, ha sido la cobertura, los videos que han salido de estas detenciones agresivas y con abuso excesivo de la fuerza del ICE, porque eso es lo que ha generado también una percepción y una opinión de la autoridad, de la gente, de la población estadounidense, ¿no? Porque Sí. si nos quedáramos con lo que dice la autoridad, pues realmente hasta casos muy visibles dicen que el agresor es la víctima, ¿no? Sí. Y que es un terrorista doméstico, etcétera. Entonces creo que ha sido muy importante la documentación para la opinión pública. Creo que la gente está ofendida porque además él ha pasado una línea. Ya una cosa es el tema a lo mejor migrante de cómo lo ve la población estadounidense que lo ha apoyado mucho, pero él ya pasó esa línea porque Sí. se está metiendo con las familias, con los estadounidenses, se está entrando a las casas, está generando dinámicas de miedo, de presión, de alteración de la dinámica social y eso ya afecta a la sociedad también estadounidense en su conjunto, a la Sin economía, duda. porque también la gente deja de ir a trabajar, deja de producir, Sí. en fin, entonces creo que está tocando estas áreas que ya hay intereses estadounidenses y eso pues no lo está haciendo muy popular. Pues vamos a ver qué pasa, Eunice. Por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Buen día, Eunice.